A ver, ¿cómo es que una tormenta de hace 2000 años nos puede enseñar algo sobre cómo navegar nuestras propias crisis? Bueno, vamos a meternos de lleno en uno de los relatos más dramáticos de los evangelios para encontrar lecciones profundísimas sobre la fe, el miedo y ese poder que tanto necesitamos hoy en día. Imaginen la escena. Es puro caos. Unos pescadores que se las saben todas, luchando contra olas gigantescas. El agua empieza a llenar la barca, el pánico es total, y mientras todo esto pasa, su maestro duerme. Justo esa contradicción, ¿no?, es el corazón de toda esta historia. Así que esta escena va a ser nuestra guía. Primero, vamos a ver por qué las pruebas son inevitables. Después, descubriremos el lado más humano de Jesús. Entenderemos por qué la fe a veces parece que se debilita. Luego, seremos testigos de un poder increíble. Y para cerrar, veremos la ternura de un maestro. Muy bien, vamos con el primer punto. Esta tormenta es mucho más que mal tiempo, es una clase magistral llena de lecciones. Y la primera lección, que quizás es de las más difíciles de aceptar, es esta. Una vida de fe no es un escudo contra los problemas del mundo. Ahí estaban los discípulos, con su Señor en la barca, y aún así se enfrentaron a una tormenta que casi les cuesta la vida. Esa es una verdad fundamental. O sea, la enfermedad, la pérdida, la angustia, todo eso es parte de la vida, sin importar en qué creamos. La fe en realidad no promete un mar en calma, sino que nos da la certeza de que vamos a llegar a puerto seguro. Entonces, ¿para qué sirven estas pruebas? Bueno, según el texto, no son castigos al azar. Tienen un propósito. Sirven para revelar si una fe es auténtica, para purificar nuestro carácter, ¿saben? Como quemando lo que no sirve, y para preparar el terreno para que crezcamos espiritualmente. Son, en pocas palabras, herramientas de santificación. Ahora pasemos a un aspecto que muchas veces se nos olvida, la humanidad de Jesús. Es fácil olvidar que, antes que nada, fue una persona real, de carne y hueso, y esta historia lo demuestra de una manera, contundente. ¡Qué detalle tan simple pero tan revelador! No estaba fingiendo ni nada por el estilo, estaba agotado, rendido. Después de días enteros de enseñar y sanar gente, su cuerpo simplemente necesitaba descansar, igual que el nuestro. Este pequeño detalle lo conecta directamente con nuestra propia fragilidad, y ese sueño en la barca es solo una pequeña muestra. A lo largo de su vida, conoció la pobreza, la soledad, la traición, la incomprensión. Sintió una agonía mental tan fuerte que llegó a sudar sangre. O sea, vivió la experiencia humana completa, pero sin cometer errores. Esta descripción es clave. Significa que el Salvador al que se acude no es un ser lejano, que no siente nada. No, es alguien que entiende el dolor desde adentro, porque él mismo lo vivió. Su poder se combina con una empatía perfecta. Bueno, volvamos a los discípulos. Su reacción nos enseña una tercera lección importantísima, que hasta la fe más genuina puede tener sus momentos de debilidad y de duda profunda. Este grito es pánico en estado puro. Perdieron toda perspectiva. En ese instante, el tamaño de las olas fue mucho más grande que el recuerdo de todos los milagros que ya habían visto. Su miedo simplemente le ganó a su fe. Su miedo tiene como dos caras. Por un lado, la impaciencia. Querían que actuara ya. Y por otro lado, la incredulidad. Porque al preguntar, ¿no te importa que nos ahoguemos?, lo que realmente están haciendo es dudar de su amor y de su poder, justo cuando más lo necesitaban. Y esto no es algo que solo les pasó a ellos, ¿eh? Pensemos en Abraham, el padre de la fe que mintió por miedo. O en David, un hombre conforme al corazón de Dios que en un momento de desesperación huyó pensando que todo estaba perdido. La debilidad es parte del camino, incluso para los gigantes espirituales. Ya vimos la debilidad humana. Ahora el relato nos lleva a presenciar un despliegue de poder divino que es absoluto. El contraste es simplemente impactante. Para entender lo que va a pasar, hay que recordar quién está en esa barca. Es el mismo que, según los relatos, sanaba leprosos y resucitaba muertos. El poder que está a punto de manifestarse simplemente no tiene límites. Y aquí viene el clímax de la historia. Lo despiertan de su sueño, se levanta y con solo 2 palabras le habla directamente a la tormenta. Fíjense que no es una oración, no es un ruego, es una orden. La respuesta es inmediata, total. No es que el viento se calmó de a poquito. No, el texto dice que se hizo grande bonanza. El caos se transforma en una paz perfecta en un solo segundo.
Esto demuestra su autoridad absoluta sobre la naturaleza. Y esto nos lleva a la última lección. Después de semejante demostración de poder, ¿cómo reacciona con sus discípulos, que estaban muertos de miedo y con la fe por los suelos? Su respuesta revela tanto como el milagro mismo. Pensemos un segundo. ¿Qué sería lo esperado? ¿Un regaño durísimo? ¿Una reprimienda por su falta de confianza después de todo lo que habían visto? Pero no hay enojo, no hay ira, solo ternura. En lugar de un sermón, les hace una pregunta suave, como invitándolos a reflexionar. Aquí vemos clarísimo que su poder increíble está siempre, siempre controlado por un amor inmenso. Y esta paciencia fue la norma, no la excepción. Soportó que tardaran en entender las cosas, perdonó que lo abandonaran en el peor momento y los restauró con un amor increíble después de su resurrección. Siempre los trató con una gentileza asombrosa. Esa misma ternura se convierte en una promesa para todos. A pesar de nuestros errores, de nuestros miedos, su compromiso de acompañarnos es inquebrantable. Y esa es una seguridad que va más allá de cualquier tormenta. Y así, toda esta historia del mar de Galilea nos deja con una pregunta fundamental. Cuando las olas de la vida se agitan, ¿recordamos que quien está en nuestra barca no solo tiene el poder para calmar cualquier tormenta, sino también la ternura para entender nuestro miedo? La respuesta a esa pregunta, bueno, puede cambiarlo todo.